A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola, un gusto de poder volver a compartir con ustedes otro programa, Esperanza de Vida. Hoy día traemos un tema doctrinal, un tema muy importante, así que los invitamos a poner mucha atención, estamos seguros que así lo hacen, pero queremos llamar su atención y concentrar porque vamos a hablar sobre que solo la sangre de Cristo es la que nos limpia. Solo por la sangre de Cristo podemos ser salvos. Vamos a tener lecturas como siempre, así es que también los invitamos a que busquen su Biblia, las tengan a mano, ojalá tengan lápiz y papel también para que tomen nota. Y como siempre los invitamos también a que nos escriban a la casilla de correo contacto @esperanzadevida.cl para que nos hagan saber qué les parece el programa o, como siempre se lo decimos también, que nos hagan saber algún tema que quieran que tratemos. Quienes nos conocen, quienes nos han estado siguiendo hace tiempo, saben que no solo hablamos temas doctrinales, sino también los temas de la contingencia, lo que ocurre en el día a día, en el mundo o incluso a nivel familiar. Alguna duda que haya sobre cierta manera de, no sé, cosas que ocurren en la familia, cómo comportarse, cómo resolver un problema, cómo tratar a un familiar o lo que sea, no importa. Para todo hay respuesta en la Biblia. Y si ustedes nos hacen saber cuáles son sus inquietudes, con mucho gusto les vamos a responder. Así que los invitamos, como les digo, para que mientras tanto busquen su Biblia. Los va a saludar mi hermano y pastor, que siempre se encuentra aquí presente conmigo, y quienes nos siguen también saben que es quien trae el desarrollo, la parte medular de este programa. Así que le paso la palabra a mi hermano Jaime. Adelante. Muchas gracias, querido hermano. Hola y bienvenidos una vez más a este su programa Esperanza de Vida. Como dijo mi hermano, traemos un programa hoy día bien interesante, el poder de la sangre del Señor Jesús. Es decir, no tenemos otra cosa para ofrecerles, para que ustedes sean perdonados de pecado, sino la sangre del Señor Jesús. Y la sangre del Señor tiene poder. Así que quédense con nosotros porque traemos un programa otra vez que les va a interesar. Especialmente a ustedes que no conocen al Señor Jesús como Salvador y que solamente tienen una religión. Y queremos que salgan de allí, pero que tengan seguridad de la vida eterna. Como dijo mi hermano, nos gustaría que nos escribieran el correo que él da y nos gustaría que compartieran estos mensajes, estos programas con su familia, amigos, y que los animaran a que los escucharan. Tenemos mucha gente que nos escucha y nos manda a decir que están muy buenos, pero ojalá que no se queden en lo bonito, sino que actúen, que reaccionen frente a la palabra de Dios. Así que sean todos bienvenidos. Bien, hermano, vamos a ir a escuchar una canción y a la vuelta estamos con la lectura bíblica. Bien, vamos a comenzar con la lectura en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, el versículo 22 dice la palabra: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y en el capítulo 13, versículo 23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Bien, vamos ahora al Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, los versículos 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Bien, vamos a retroceder al capítulo 3 de Romanos. Los versículos 21 al 27 dicen: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Vamos a ir ahora a la carta a los Efesios, en el capítulo 1, los versículos del 3 al 10 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 22, nos dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos a continuar en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, los versículos 17 al 21, que dicen: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora vamos a seguir en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, los versículos del 5 al 10. Dicen: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos ahora al último libro del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1, los versículos del 1 al 5 dicen: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y la última lectura en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, el versículo 9 nos dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Gracias, querido hermano,
por la buena lectura de la palabra de Dios, y seguramente ustedes que están siguiendo la lectura o anotando se habrán dado cuenta, el tema que vamos a tener es un tema glorioso y sé que les va a gustar a ustedes. Bien, vamos a una pausa y estamos de vuelta con el desarrollo de este tema. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, tenemos frente a nosotros un temazo hoy día, el poder de la sangre del Señor. O que solamente la sangre es la única que perdona pecados. Se comenta y se escucha puro por mucho por ahí aún en los creyentes, que la sangre es la que nos libra del peligro. Que cuando hay algún terremoto o cuando nos quieren hacer daño, uno tiene que clamar a la sangre. Yo a los hermanos que así hablan, así piensan, yo les pregunto, ¿dónde sale eso en la Biblia? Porque no sale en la Biblia, nada de eso. La gente inventa cosas porque escucha de otras personas. Es por esto que tenemos que ir siempre a la Biblia, queridos amigos y hermanos. Si queremos saber la verdad de un tema o de otro tema doctrinal, tenemos que ir a la Biblia. La sangre del Señor Jesús, Dios, fue necesario que Él tuviera a su Hijo allí en la cruz y se derramara su sangre. Desgraciadamente he escuchado a muchos hermanos en sus oraciones decir que el Señor derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Dónde sale eso en la Biblia? Tampoco sale. No era necesario que el Señor derramara hasta la última gota, bastaba una gota de esa sangre para que tú y yo fuésemos redimidos, porque era sangre de Dios, sin pecado. La doctrina de la sangre es muy buena, porque es la única, escúchame, es la única que te puede perdonar los pecados. No hay nada más en todos los pasajes que hemos leído que te pueda limpiar o que te pueda borrar los pecados que tú has cometido. Siento mucho que los hombres se arrogan el poder de perdonar. ¿Pero cómo? ¿Acaso ellos murieron en la cruz? No. ¿Y cómo se arrogan entonces de poder perdonar los pecados a los hombres? Esa es presunción. Y para mí llegaría a ser hasta casi una blasfemia. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquellos 4 hombres llegaron con el Señor Jesús donde Él estaba? Y no pudieron entrar porque estaba la casa llena. Y subieron al techo, lo descubrieron y por ahí bajaron al paralítico. Y cuando llegó donde el Señor Jesús, lo primero que le dice: tus pecados te son perdonados. Y los hombres religiosos, los fariseos, los saduceos que estaban allí, empezaron a cavilar dentro de sí: ¿quién es este que puede perdonar pecados si no solo Dios puede perdonar? Y el Señor, entendiendo lo que ellos decían, le dice: ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: toma tu lecho y anda. Y el Señor le dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dice al hombre: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Y el hombre se levantó y se fue a su casa, mostrando así Dios que ese hombre había sido perdonado de sus pecados, porque de no haber sido así, no se habría levantado de su lecho, ni habría tomado su lecho para irse a su casa. Mi amigo, lo primero que el ser humano necesita no es sanidad del cuerpo, es perdón de pecados. Porque si fuese posible que el Señor te sanara y nunca te convirtieras, te irías al infierno. Con eso, con tu sanidad. Y dicho sea de paso, he conocido hermanos en la fe que les falta un ojo, le faltan dedos de las manos, le falta una pierna. Quiero decirte, querido hermano, que en el cielo vas a estar completo y perfecto. Sí, porque ahí en el cielo no pueden haber cosas imperfectas. No quiero decir que los que somos más viejitos vamos a ser como niños. No estoy hablando de esto, porque vamos a conservar nuestra cara allí en el cielo, hermanos. Pero sabe, el poder de la sangre para borrar de delante de la presencia de Dios los pecados, fue necesario la muerte de Cristo. En el antiguo tiempo, el sumo sacerdote entraba una vez al año, escúchame, para expiar los pecados del pueblo y con sangre ajena. Y sabes que cuando el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios, ¿cómo temblaría? ¿Cómo su corazón latería? Porque él podría ser muerto allí mismo si lo hacía mal. Y él tenía que entrar con sangre en un leblillo hasta el lugar santísimo y rociar con aquella sangre la presencia, el símbolo de la presencia de Dios, y los ángeles estaban mirando. Y Dios perdonaba, cubría el pecado del pueblo de Israel. Pero ¿sabe? El pueblo estaba expectante afuera hasta que el sumo sacerdote salía, porque si no salía es porque Dios no habría aceptado lo que el sumo sacerdote iba a ofrecer en bien del pueblo. Y en la falda del sumo sacerdote habían campanillas, y cuando él andaba sonaban, por cierto, y ellos esperaban el sonido de la campanilla para saber que nada había pasado y que él podía salir airoso. Cuando dos hijos de Aarón, Ofni y Fini, ofrecieron un fuego extraño a Dios que él nunca les había mandado, porque andaban un poquito pasados de copas, esto dice la Biblia, Dios mandó un juicio del cielo y los consumió a los dos y murieron ahí mismo en el altar. Y esto causó gran revuelo entre el pueblo de Dios. Incluso Dios no permitió a Aarón, a su padre, que fuera al entierro, porque él había sido consagrado para Dios. Y ellos murieron por su pecado, por ninguna otra cosa. La sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz, amigos, no es la cantidad, sino la calidad de la sangre. Acuérdense que el Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y la primera promesa que tenemos de este advenimiento allí, en Génesis 3:15, dice, la simiente de la mujer, no del hombre. Léalo, Génesis 3:15. Es porque el Señor no tuvo intervención humana. El Espíritu Santo hizo sombra sobre María para que ella quedara esperando al Señor Jesús. Y nació como un niño normal, pero sin pecado. Amigos, qué importante es entender y saber que el Señor Jesús fue inmaculado desde su nacimiento. Tú me dirás, ¿y por qué a los 8 días lo circuncidaron? Porque él, como judío, tenía que someterse a las leyes que él mismo había dado. Y tenía que ofrecer por el nacimiento de aquel varón un par de tórtolas, un cabrito, una oveja, pero los más pobres ofrecían un palominos. Y esto fue lo que ofreció José. Pero volviéndonos al tema de la sangre,
Qué importante es la sangre, las Escrituras, qué importancia le da Dios. ¿Y sabes por qué, amigo? Por eso Él dice que cuando alguien va a comerse un animal, debe derramar la sangre en tierra. Porque la sangre es la vida del animal. Y si tú te comes la sangre, te estás comiendo la vida del animal que es prohibido por Dios. Sé que hay mucha gente por allí que come prietas y hace sus fiestas con prietas. Mi amigo, la sangre es la vida del animal. Dios nos ha dado los animales para que lo comamos, pero que no comamos su vida, sino que la derramemos en sangre. Por esto el Señor derramó hasta su vida allí en la cruz, para pagar mis pecados y los pecados tuyos. Mi amigo, no hay ningún detergente que el hombre haya creado que pueda perdonar y limpiar tus pecados. No hay ni una fórmula que el hombre haya creado o ideado que pueda permitir que tus pecados sean borrados y limpiados. Sé que los hombres han pensado y han inventado muchas cosas porque dicen, yo pienso que Dios tendrá que tener en cuenta todo el sacrificio que he hecho en mi vida. Y algunos han llegado a pensar que aquellos pobres que sufren, Dios tendrá que dejarles entrar en el cielo porque sufrieron mucho aquí en la tierra. Pero ¿dónde sale eso en la Biblia? Esto es importante saberlo. Cuando alguien te diga algo que cause duda en tu pregunta, pregúntale dónde sale en la Biblia. Porque si Dios no lo dice, es cosa de religiosidad y de los hombres. Pero Dios sí dice que sin derramamiento de sangre no es posible el perdón de los pecados. ¿Te das cuenta? Dios así lo decretó miles de años atrás, antes que el Señor Jesús viniera a la tierra. Y la sangre, con la sangre se hace un nuevo pacto o un pacto. Cuando Dios hizo un pacto con los israelitas por los 10 mandamientos, lo rociaron con sangre para dar veracidad, seriedad a aquel pacto. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, allí hubo un nuevo pacto que fue confirmado con la muerte del Señor Jesús, porque el pacto se confirmaba con una muerte. Y el nuevo pacto que el Señor Jesús hizo fue que Él moriría por los pecadores, que Él derramaría su sangre para perdón de pecados y que el Padre aceptaría aquel sacrificio como algo ya realizado. Es por esto que cuando el Señor Jesús murió, el velo del templo se rajó en 2 de arriba abajo para dar entrada al lugar santísimo al malvid de los pecadores. Por esto hoy día somos invitados a entrar a la presencia santísima de Dios para orar, para hablar con Él, lo que en el antiguo tiempo no era posible. Y el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y con mucho temor y temblor. Yo pienso que Aarón transpiraría mucho cuando le tocaba entrar al lugar santísimo, porque cualquier error le costaría la vida. Pero hoy día, con la muerte de Cristo, su sepultura y aquella sangre que Él derramó, nos invita a entrar vengan a entrar a la presencia de Dios, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestra debilidad, pero nos invita a entrar, lo que en el antiguo tiempo no era posible. Mis amigos, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay ni un pecado que la sangre que el Señor derramó en la cruz no sea posible. Mi amado hermano, mi amada hermana, tú y yo hemos sido comprados por un alto precio, que es la sangre que el Señor derramó en la cruz. Por esto es que no te perteneces ni me pertenezco. Hemos sido comprados a un alto precio. Somos esclavos de Jesucristo. Somos libres, pero somos esclavos de Jesucristo, porque le pertenecemos, porque Él nos redimió,
Él pagó lo que yo no podía pagar. Él pagó lo que tú no podías pagar. Dio su vida hasta la muerte en obediencia al Padre. Y esa sangre que derramó es la garantía de que tus pecados y mis pecados han sido borrados y que Dios, y nunca se lo va a echar en cara, nunca va a echar en cara un pecado de algún cristiano, Dios en el cielo, no. Y sabes tú que esta sangre que fue derramada en la cruz por el Señor Jesús va a servir y va a estar durante el milenio y durante la gran tribulación. Sí. Aquel cántico que leyó nuestro hermano, al que nos amó y al que nos lavó con su sangre. Qué lindo es estar limpio en la presencia de Dios. ¿Sabe que cuando lleguemos al cielo no tendremos ni una mancha de pecado? Por esto vamos a estar allí. La Biblia fue declarada por el Padre: no entrará en el cielo ninguna cosa inmunda de pecado o que hace abominación. Me detengo para preguntarte: ¿están borrados tus pecados? ¿Estás limpio de pecado? ¿Tú que dices que eres del Señor? Lo leyó 2 textos en Jeremías nuestro hermano, que el indio nunca podrá cambiar su piel de negra a blanca, y que el leopardo nunca podrá cambiar sus manchas de la piel. Y si él no puede lo que es menos, ¿podrá el ser humano lograr autosuficientemente perdonar sus pecados delante de Dios? No, es una imposibilidad. Y el otro texto que nos leyó: aunque amontones lejía, y aunque te laves con lejía todos los días, la mancha de tu pecado permanecerá. No hay ningún detergente creado para limpiarte del pecado, ni lo habrá nunca. Por esto te pregunto: ¿están borrados y limpios tus pecados? No importa quién seas, no importa qué creas, no importa qué digas, no importa qué inventes. La Biblia ha decretado lo siguiente: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si tú hubieses muerto en la cruz, Dios no habría aceptado el sacrificio, porque es una sangre que está corrompida por el pecado. Sí, Dios no lo podía ver. Dios necesitaba sangre limpia, pura, sin pecado. Y solo el Señor Jesús corría por sus venas esta sangre. Te digo más. ¿Tú sabes que después de 4 días un cuerpo muerto comienza a descomponerse? Sí. El Señor Jesús al 3er día fue resucitado. Qué precioso. Mi amigo, la gente ha inventado tantas cosas, pero solo una cosa, te digo lo que dice la Biblia: que todos los redimidos, todos los que hemos sido limpiados por la sangre del Señor, cantaremos un nuevo cántico en el cielo, y será al que nos lavó, al que nos limpió, al que nos rescató de nuestra vana manera de vivir por su sangre. ¿Sabes que los ángeles no pueden cantar esta canción? No, porque ellos no fueron redimidos. Ellos son seres creados. Ellos no son infancia, porque ellos fueron creados maduros ya. Pero ellos se gozan en mirar las reuniones de los cristianos y de escuchar los cánticos al que nos amó, al que nos redimió, al que nos rescató con su sangre, porque el Señor se ofreció como un cordero desde antes de la fundación del mundo. Fue destinado a que Él viniera a morir por nuestros pecados. Y lo único que Dios podría aceptar para perdonarte a ti y para perdonarme a mí era la sangre, como de un cordero inocente. Él no abrió esa boca tras sus angustiadores. El juicio que le hicieron al Señor ha sido uno de los juicios más injustos en este mundo y uno de los juicios más rápidos. Tú sabes que los juicios de los ladrones, los criminales en el día de hoy, demoran meses y años
pero el del Señor duró menos de 24 horas y le condenaron a morir. Amigo, Él murió por lo que nunca hizo. Él pagó lo que no había cometido. Hay un texto en el Salmo 69 que dice: me has levantado y me arrojaste. Fue cuando le dejó solo. Tú sabes que el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, estuvo en Getsemaní. Y estuvo orando tan intensamente que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Y sabes por qué se angustiaba? Porque Dios le iba a abandonar en la cruz. Una comunión que por miles de años nunca había sido rota. Él sabía que tenía que cargar con nuestros pecados, pero le angustiaba el momento que el Padre le abandonara. Eso fue lo más terrible para nuestro bendito Salvador. Y mi amigo, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, Dios el Padre rompió aquella comunión y dejó solo al Señor Jesús durante esas 3 largas horas, porque fue en esas horas en que Él llevó mis pecados y en que Padre le castigó a Él en lugar mío. Cuánto sufrió anteriormente, nunca lo llegaremos a saber hasta que estemos en el cielo. Es por esto que en la cena del Señor le recordamos en su muerte, su sepultura y su resurrección. El ser humano hoy día todavía no llega a ver la gravedad de lo que es el pecado para Dios. Él es muy santo de ojos para mirar el pecado. Y Él no ha pasado por alto ni un solo pecado, ni aún de sus hijos. Si Él no pasó por alto el pecado de la máxima creación de Dios, que fue el hombre, ¿piensa que va a pasar por alto tu pecado, querido amigo? ¿Mi pecado? No. Cuando Moisés desobedeció a Dios y golpeó la roca, Dios le castigó privándole de entrar a la tierra prometida después de haber andado 40 años con los israelitas. Y Moisés le rogó a Dios 3 veces: Señor, déjame entrar a la tierra prometida. Dios, déjame entrar. Y a la tercera vez le dijo: ya tratamos ese asunto, no quiero irte más a hablar de ello. Y Moisés no pudo entrar por haber pecado, por haber desobedecido a Dios. Y piensa, mi amigo, que Dios, por una ofrenda que tú le hagas a Dios, por estar en una iglesia, por cumplir con todo lo que el pastor te pida, por bautizarte, ¿piensas que Dios va a aceptar eso como perdón? No, mi amigo, no te equivoques. Si no has tenido un encuentro personal con Cristo, si no has reconocido la muerte de el Señor Jesús a tu favor en forma personal, si no te has rendido a Dios rogando misericordia, perdón y salvación por aquella sangre que Él derramó, tú no estás perdonado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Es la sangre de Jesucristo lo único que puede limpiarnos del pecado. Oraciones no hay. Arrepentimiento sin la cruz no hay. Puedes arrepentirte de tus pecados, un arrepentimiento que hay que elogiarlo. Puedes llorar, pero si ese arrepentimiento no va a la cruz y le pide a Dios que ser limpiado por la sangre de Jesús, eso no es efectivo. Mi amigo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley cuando fue colgado en un madero. Cristo limpió mis pecados. Cristo limpió tus pecados. Yo no estuve allí en la crucificación, pero lo creo. Creo que Cristo murió por mí y le pedí perdón un día 11 de febrero de 1964. 9:15 de la noche, arrodillado en mi cama, le pedí perdón y la acepté en mi corazón.
Y Dios cambió mi vida. Por su palabra me prometió. Y yo le creí a Dios porque Dios no puede mentir. Si Él dice que si tú te entregas a Él y te va a perdonar, Él lo va a hacer. Mi amigo, cuando Dios nos salva y nos perdona, nos rescata de la vana manera de vivir. Nos rescata de la mano de Satanás, que nos tenía atados, que nos tenía como sus cautivos en el lazo del diablo. Y nos traslada al reino de su amado Hijo, por la sangre que Él derramó en la cruz. Y compra nuestra libertad. ¿Qué cara costó nuestra libertad, hermanos? Costó la vida del Señor Jesús en la cruz. Somos cristianos libertados por la sangre que Él derramó. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Somos libres, pero no para hacer lo que quisiéramos, sino para vivir según la palabra de Dios. Años atrás, leí una historia que me conmovió, de un misionero en Londres que fue al puerto donde llegaban todos los indios de África y que eran vendidos allí como esclavos. Y él anduvo mirando y de repente vio un joven de unos 25 años y preguntó cuánto costaba. $15. Aquel misionero pagó los $15 y le entregaron a aquel joven con un grillete en su cuello, en las manos y en los pies. Y se lo llevó. Y aquel joven le dijo al misionero: llévame, perro, donde tú quieras. El misionero no le contestó nada. Y después de caminar casi una cuadra, tomó las llaves, le sacó el grillete del cuello, le sacó el grillete de las manos y le sacó el grillete de los pies y los botó lejos. Y le dijo a aquel joven: eres libre, he pagado tu libertad. Y aquel joven cayó rendido a los pies de este hombre y le dijo: te voy a servir todo el resto de mi vida voluntariamente porque has comprado mi libertad. Este es un pálido reflejo de lo que tiene que ser nuestra gratitud para con el Señor Jesús. A veces pensamos que el Señor tenía obligación de ir a la cruz. No, mi amigo, no, hermano. A veces pensamos que Dios tenía que hacerlo. Amigo, no tenía por qué hacerlo. Él lo hizo porque te amó a ti y porque me amó a mí y porque amó al Padre. Su vida nadie se la quitó. Él tuvo poder para ponerla y para volverla a tomar. Aquel sacrificio fue voluntario. Es verdad que la Biblia dice que los hombres lo mataron, pero fue porque Él se dejó morir. No te olvides que cuando en el Getsemaní le iban a tomar preso, Pedro sacó una espada y le tiró el corte a la cabeza a uno de aquellos hombres que estaban ahí, le cortó la oreja. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, guarda tu espada. ¿No piensas que yo puedo pedir muchas legiones de ángeles y vendrían en mi ayuda? Claro que podría hacerlo. ¿Y cómo entonces podría ser el rescate del ser humano? ¿Cómo era posible? Mi amigo, la sangre que el Señor derramó en la cruz, sus manos horadadas, en sus pies, fue por ti y por mí. Pero sabe, Dios no quiere que tengas lástima. Dios quiere que tú creas y aceptes que Él compró tu libertad por aquella sangre que fue derramada en la cruz. Si Dios estableció sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, el Señor Jesús lo cumplió en la cruz. Y hoy día somos el templo del Señor Jesús aquí en la tierra. Tu cuerpo y el mío es templo del Espíritu Santo. ¡Qué privilegio! Y somos llamados el pueblo de Dios. Hijos e hijas de Dios. Hemos sido comprados a un alto precio
por la sangre del Señor Jesús. Y en este nuevo pacto que el Padre hizo con el Hijo, si tú vas donde el Padre hoy día y le dices que tú crees que cuando Cristo murió en la cruz, murió por tus pecados, y cuando Él derramó esa sangre, derramó para que tú fueses perdonado, que quieres ser perdonado ahora, Dios lo hará, porque Él lo ha prometido. Te perdonará, te justificará y te pondrá delante de Dios como que tú nunca hubieses cometido un pecado. Esto me afecta un poquito, amigos. Pensar que el Padre me ve como que yo nunca hubiese cometido un pecado, siendo tan pecador. Bendito sea aquel sacrificio que el Señor Jesús hizo por mí y por ti. Confíate de este sacrificio. Entrégale tu vida al Señor. Y cree. No necesitas gran fe. Lo poco y nada que tienes. Cree. Y deposítala en la bendita persona del Señor Jesús. Y pasarás de muerte a vida. Y todos tus pecados serán perdonados. Y podrás entrar a la presencia de Dios, no a rezar, sino a orar. Cuando uno ora, conversa con Dios de las cosas diarias que le han pasado. Mi amigo, si tú estás en una iglesia y no tienes la experiencia de haber pasado de muerte a vida, no, si yo me bauticé, no, el bautismo, mira, el bautismo no perdona tus pecados ni te da un lugar en el cielo. El bautismo es uno de los 2 mandamientos que Dios dejó establecido aquí en la tierra para nosotros los cristianos: la cena del Señor y el bautismo. Pero es para los que son salvos, no es para ser salvos. El bautismo, el agua no te limpia el pecado. Sé por ahí que cuando guagua a uno le echan un poquito de agua en la frente, que le hacen una cruz para limpiar el pecado original. ¡Qué burla! Nada puede limpiar el pecado del ser humano sino la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Sin derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. Y quiero que lo sepamos hoy día, amigo. Si la sangre de Cristo no ha limpiado tus pecados, tú vas en un loco camino, en una loca carrera hacia el infierno. Cristo sale a tu encuentro para decirte: quiero salvarte, quiero perdonarte, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Ríndete a los pies del Señor, por fe. Acude a esa cruz para obtener el perdón de pecados. Bien, se nos termina el tiempo, tenemos que cerrar el programa. Y creo que hoy día hemos hecho un programa de los más importantes de todos los programas que hemos hecho, porque comprender bien lo que significa la sangre del Señor Jesucristo significa comprender el plan de salvación. Significa comprender lo que Dios planificó desde antes de nuestra existencia para poder hacernos salvos. Decir que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos limpia de todo pecado es lo que nos enseña la palabra de Dios y es correcto. Pero no hay que pensar que esto como una especie de frase mágica, como dijo usted, para usar cuando lo estimemos, que por la sangre de Cristo que me salve, que la sangre de Cristo no, si no es un amuleto, no es una... La sangre de Cristo tiene un plan específico y ha quedado pero muy bien explicado a la luz de la lectura y a la luz de lo que usted explicó, hermano. Así que esperamos que eso haya quedado en la cabeza de las personas. A veces yo me temo que la gente escucha, pero no oye. O sigue viviendo exactamente igual. La verdad es que podríamos hablar muchas horas sobre la sangre de Cristo, porque es la esencia de nuestra fe. Pero quisiera hacer algunos pequeños comentarios. Dice, cuando hablamos de la sangre de Cristo, tenemos que entender que estamos hablando de la vida, de su vida, de la de Cristo entregada en sacrificio, y además que lo hizo voluntariamente. Él se puso como un sacrificio. Nosotros, como
estamos acostumbrados, porque hemos vivido una época después de Jesucristo donde no hay que hacer sacrificio para expiar los pecados, matar animales y derramar sangre. No le damos a veces la importancia, el valor que verdaderamente tiene, porque estamos viviendo en otra dimensión, así la gente está en otras cosas. No sé qué habría que hacer, qué habría que remecerle a las personas en la cabeza para que entendieran de que solamente pueden ser salvos entendiendo lo que significó ese sacrificio. El derramamiento de la sangre de Cristo es lo mismo que la consumación de su muerte y la entrega de su vida de infinito valor para nosotros. Tenía que morir, tenía que hacerlo, pero Él se dio, como dijimos, a sí mismo por nosotros. ¿Cómo hace tan difícil de entender, hermano? Bueno, es difícil, porque si fuera fácil, el mundo lo creería. Muchas personas confiesan con la boca, pero no está en su corazón. Leí por ahí que dice: la sangre del sacrificio es el hilo color escarlata que une toda la Sagrada Escritura y es en sí la historia de la redención. Es verdad, la sangre de Cristo está en toda la Escritura, porque a eso apunta la Escritura. El Antiguo y Nuevo Testamento llegan a Cristo y a lo que Cristo tenía que hacer por el ser humano. Así que por eso que es tan importante y profundizar, entender lo que verdaderamente significa. Hay que entender también que la sangre de Cristo es la protección nuestra en el nuevo pacto, este pacto que hizo Dios con nosotros. Es la sangre del Cordero de Dios que rompió el poder del pecado. Los otros corderos no rompían el poder del pecado. El pecado sigue existiendo, se perdonaban los pecados hasta ahí, pero este Cordero de Dios es el que rompió el poder que tenía el pecado sobre nosotros. Por lo tanto, Cristo, cuando murió en la cruz, derrotó a Satanás. Derrotó el poder de Satanás sobre el hombre, el poder que había ganado Satanás en el paraíso sobre Eva y Adán. Lo derrotó el Señor y recuperó el poder para el hombre a través del pacto de su sangre. Pero esto, lo hemos dicho antes, solamente ocurre para nosotros y es por nosotros cuando aceptamos por fe. Si el que no lo acepta no está salvo, no puede ser salvo. Y la Escritura es clara. Eso también quisiéramos que la gente entendiera. El hombre no puede salvarse por sus propios medios. Si quiere creer eso, bueno, ya es su problema. Pero Dios dice otra cosa. Eso es lo que queremos que entiendan. Es que yo creo, yo pienso. No, al Señor eso no le sirve. El Señor dice: yo tengo un plan, esto es lo que tiene que ser y así tiene que ser. Y el Señor es uno y no cambia. A veces suena un poco fundamentalista. Sí, me han dicho: es que tú eres fundamentalista. Obvio que lo soy. Cristo fue más fundamentalista, murió por mí. Él sí que fue fundamentalista, dio su vida por lo que él creía, por lo que sabía que tenía que ser. Así que eso a mí no me molesta, la verdad me molesta que la gente lo diga en una forma tratando de agredirlo a uno, como para que uno se calle, pero da lo mismo. Usted también dijo algo respecto a los sumos sacerdotes, y efectivamente los sumos sacerdotes, como lo dijo, entraban en el templo con el temor, porque no sabían si la sangre que estaban presentando cumplía con todos los requisitos de Dios, podían morir por eso. Pero cuando Cristo entró, siendo Él, entre paréntesis, nuestro sumo sacerdote, Él se ofreció en sacrificio, entonces Dios aceptó su sangre total, plenamente, sin ningún reparo. Y es por esta razón que nosotros los cristianos ahora podemos acercarnos a Él, eso también lo hemos hablado en nuestros programas, y podemos acercarnos a Dios sin temor, confiadamente. ¿Y esto por qué? Porque sobre nosotros actúa la sangre de su sacrificio, pero cuando lo aceptamos por fe. Bien, yo me estoy despidiendo una vez más, muy contento de haber podido llegar con un programa, poder compartir este conocimiento, poder compartir la palabra del Señor, poder compartir la revelación que el Señor quiere que revelemos, porque es el Señor el que nos trae esto a la cabeza, el que nos trae los pensamientos, al corazón. Así que muy contento, esperando poder volver con la bendición de Dios a repetir más programas, a hacer más programas, y pidiendo al Señor también que bendiga a cada uno de nuestros auditores, a sus familias, a sus hogares. Un abrazo, queridos amigos, y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Hermano. Muchas gracias, querido hermano, por los comentarios. Es verdad, amigos, ojalá pudieran entenderlo. El Evangelio es tan sencillo que un niño puede comprenderlo. El hombre, Satanás, lo han hecho difícil. Pero si tú nunca has tenido la experiencia de haber tenido un encuentro personal con el Señor Jesús y de haberle pedido perdón por tus pecados confiando en la sangre que Él derramó en la cruz, tú no tienes salvación.
Pero hoy día puedes encontrar la paz para tu alma, confiando en la muerte que el Señor hizo a favor tuyo. Querido amigo, querido hermano, esperamos haberte hecho crecer un poquito en la gracia de Dios para que tú puedas estar seguro de la salvación de tu alma. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Terminamos con esta palabra. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.